Bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Ya no me acuerdo qué número qué sesión es, creo que como la quinta, sí, la quinta sesión del seminario CHIC. En esta oportunidad tenemos de invitada como de expositora a la doctora Alejandra Tauro, que Laura la va a presentar un poco. Y bueno, eso, para no demorar demasiado el inicio de la charla y poder tener algunas conversaciones y opiniones al final. Claro. Bueno, la doctora Alejandra Tauro, que nos acompaña hoy muy generosamente, porque Alejandra colabora con el CHIC y en particular con Ricardo Rossi desde hace muchos años. Ella se ha especializado en estos enfoques de la conservación biocultural, ha profundizado en los aspectos epistemológicos de todo esto y tiene mucha claridad en los aportes y en el trabajo que ha escrito al respecto. Me gustaría destacar de ella, además de la generosidad de acompañarnos desde México y adaptarse a los cambios de horario, que lo hace con mucha amabilidad para este curso y también para otros cursos que siempre la estamos invitando. Quisiera destacar de ella también la claridad con la que expone. Creo que es muy valioso el que podamos tenerla aquí hoy en directo, y a propósito de la lectura que está asociada a la clase de hoy, que como habrán comprobado se refiere y desarrolla aplicaciones de la filosofía ambiental de campo hacia que se ha desarrollado en el Parque Ormora o aquí en Cabo de Hornos, cómo se ha trasladado también a otras realidades y se ha ido adaptando. Esto es muy valioso porque justamente esa capacidad de ser generalizable, de esa universalidad del enfoque de esta metodología es muy interesante. Así que en esta ocasión vamos a privilegiar también el tiempo para escucharla a ella e interaccionar con ella, así que vamos a estar pendientes de las preguntas, bueno, como siempre en realidad, pero hoy especialmente, los que no se hayan animado a hablar hasta hoy, los invitamos a que por favor se manifiesten, que escriban a través del chat o levanten la mano para poder hacer de esta clase, gracias a la modalidad virtual, podamos hacerla también más interactiva. Así que eso, Alejandra, muchísimas gracias nuevamente, te escuchamos y aquí vamos complementando. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, todos, todas por allá. Paula, Laura, nos estamos viendo. Ayer De nuevo. compartimos un rato, hoy otro tanto. Espero que hayan tenido buen día. Y bueno, qué gusto ver tantos también colegas, Flavia, y bueno, no sé, luego tienen cámaras apagadas, no sé cómo habitúan. Me voy a acomodar a su dinámica. Hice una presentación en base al artículo y un poco en base a los 5, 6, 7 años bueno, que ya estoy trabajando con Ricardo. Y también como pues complementar un poco una lectura que viene en contrapunteo con mi experiencia en México. Em, Tengo 20 años entre formación y práctica profesional acá en el país. Soy argentina de nacimiento, criada en Córdoba. Y nada, conozco a Ricardo acá en México en 2007, empezamos a colaborar en 2018-19 adrede al IBES, a la evaluación en valores de IBES, y luego hicimos algunas estancias postdoctorales y bueno, de ahí se ha dado una continuidad. Entonces, un poco recapitulando y recuperando todo esto, bueno, voy a platicarles sobre ese artículo voy a compartir, del 2021, compartir, así, ¿no? Ahí está. Pienso que se Ahí ve, está. sí, Hay que se ponerlo ve. en presentación, Ah, modo ok, presentación ahora. quieren modo presentación. Pero a ver, yo los voy a dejar de ver, no sé si, a ver, No, 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 no. en el Zoom ¿no? no. Ah, ok, Aparece una ventanita. ahí está. Ah, bueno, ok.
Entonces, eso, tengo alguna influencia chilena porque estuvimos trabajando un rato con él. eh, y siempre, casi siempre, yo digo un 90% ha sido virtual. Bueno, soy bióloga de formación, de licenciatura, con un profesorado también en ciencias biológicas y he hecho investigación interdisciplinar desde, digamos, desde chiquita. Entonces, esto es como que viene conmigo y capaz que hoy pueda ponerme bajo el paraguas de los procesos socioecológicos y la conservación biocultural, enfatizando mucho la influencia de Rossi. Sin embargo, bueno, trabajo en conservación biológica cuando bióloga bueno, y en términos de procesos socioecológicos siempre con familias campesinas y productores rurales, especialmente en México. Entonces, bueno, este artículo, a ver, ¿cómo le paso? Así, no, no se pasa. Acá. Entonces, bueno, este artículo que trabajamos, que se publica en el 21 en esta revista, que tiene sus asegúnes, ¿no? Actualmente. Ya desde aquellos tiempos se escuchaba, pero actualmente es muy, la editorial, ¿verdad? Está desprestigiada. Eh, lo comento, ¿no? Porque, bueno, en México ya está discutida, sé que en muchos foros de Europa pasamos por proceso de revisión de pares y demás, pero bueno, saben que la editorial tiene algunas, está calificada con ciertos criterios que no son positivos. Sin embargo, el artículo, pues bueno, ha tenido respuesta, ha tenido citas, sigue siendo revisado y en cierta forma hace un resumen de la primera etapa de este postdoc que hicimos con Ricardo. En paralelo estábamos trabajando el libro de Springer, que salió en el 23, pero fueron como 4 años de proceso, pandemia de por medio y la colaboración con el IPES, ¿no? Especialmente Ricardo era un autor líder del capítulo 5 en este y yo era una autora de contribución asociada a él. Entonces, bueno, organicé esta presentación en 3 tiempos, eh, poner un contexto básico, digamos, del cambio global asociado a la homogeneización biocultural, que es como introducimos y planteamos en el artículo, pues la relevancia de la filosofía ambiental de campo en respuesta a esto. Luego presentar la filosofía ambiental de campo como lo trabajo en términos, digamos, como maestra, como docente. En diferentes foros y en seminarios que he dado en México, en Chile y también con Laura, por ejemplo, compartimos un curso específico en ecoturismo con lupa entre Chile y Alemania en 2020, me parece, en 21. 21, financiados por el Bailat, con este Ujú. centro eh, de estudios de antropología de la Universidad de Múnich. Y bueno, es material que hemos estado trabajando mucho en todos estos años y finalmente una experiencia docente muy asociada a la enseñanza de la FILAC, específicamente el paso 2. Puedo contarles por qué, pero bueno, cuando llegue el momento, sí, bueno, nos da el tiempo, ¿verdad? Específicamente en la carrera técnica de ecoturismo, de turismo con la conservación biocultural. Entonces, bueno, entiendo que, bueno, en parte es positiva, pero que también pueden interrumpir, levantar la mano, como dice Laura, pues poner, no sé, comentarios, pienso que yo los puedo ir viendo, pero lo podemos hacer como quieran, como grupo, ¿verdad? Porque la idea es que podamos ir discutiendo en relación también al artículo, conocer qué le resulta el artículo. Este es todo en inglés, nunca lo pasamos al español, pero sí entiendo que la clase pasada revisaron un artículo que es un capítulo de Springer que lo pasamos al español, lo adaptamos para Veritas en un número especial. Entonces, bueno, siempre he estado trabajando en estas conversaciones con el Ricardo y digamos, produciendo juntos, creando juntos estos artículos o estos pensamientos y por ahí para, como diría Rossi, para sí, precisar o digamos dar un contrapunto a esta idea de la FILAC más que universal, ¿no? Es pluriversal, ¿verdad? Como para mostrar que sí, en efecto, se ha estado desarrollando en diferentes contextos más allá de Cabo de Hornos, a través de colaboraciones, de estudios de grupos de posgrados y demás, tiene un potencial, ¿no? Que podemos discutirlo hacia el final para extenderse en otras
pues, en otras partes, ¿no? Como una metodología que aporte a superar o, ¿no? avanzar sobre esta tendencia de la homogenización biocultural. Bueno, entonces, cambio global, ¿no? En 2011, estas personas publican lo que le llaman el antropoceno como fenómeno que caracteriza la gran aceleración, lo caracterizan en la gran aceleración, un trabajo muy, muy, muy contundente, ¿verdad? Muy revelador. Ahí se ve de 1950 las curvas, cómo empiezan, cómo aumentan todas de manera exponencial en los 4x3 parámetros, ¿verdad? Que analizan, lo extienden en 2015 a otros parámetros más. Y en general el patrón se encuentra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, evaluándolo sobre este hito en la historia del mundo, que bueno, como un poco soy maestra en un doctorado en desarrollo regional y sustentabilidad y doy ciencias de la sustentabilidad y teorías del desarrollo, lo que me llevó a mí también a profundizar mucho los estudios políticos y económicos de qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y digamos, como hito, aquí lo comparan, o sea, empiezan la línea histórica desde 1750, desde la Revolución Industrial, eh, claro, usando datos disponibles, ¿no? para ciertos parámetros en esos momentos, pero de 1950 al 2010 y la actualización bueno, al 2000 en su momento, 2010, y con la actualización al 2015, los parámetros siempre muestran aumentos en crecimiento poblacional, en crecimiento de la población urbana, en la cantidad de represas que hay, ¿no? En el mundo en su momento, ¿no? Este gran cambio en los modelos, en el modelo de desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo imperante, pues, digamos, es uno actualmente como en formas de estos neoliberalismos y demás, pero que es extractivista, ¿no? Y que se necesita una gran cantidad de energía para sostener, ¿no? estos modelos. Y también el tema de que la población urbana en 2007, o la población del mundo en 2007, se considera que la mitad de la población del mundo ya es urbana, ¿no? Entonces, en estos últimos ya 70, 75, 80 años, han sucedido grandes cambios y estos cambios a la vez se están acelerando en términos globales. En 2003, publicado ya en 2005, haciendo eco a esto, digamos, el Millennium Ecosystem, la evaluación de los ecosistemas para el milenio, un estudio que se hace a nivel global, convocados a través de la ONU, unos 1000 tantos científicos evalúan los estados de los ecosistemas del 2050 años previos y crean escenarios para 50 años a posterior, ¿no? Y encuentran también que, por ejemplo, como dicen, esta es una lámina de estas que produce Millennium para que las personas las puedan usar. En su página web tienen todos estos documentos libres y tienen, por ejemplo, estas láminas de resumen, ¿no? Por ejemplo, en español, bueno, en los, digamos, estos lenguajes oficiales de las Naciones Unidas, que se convirtieron más tierras de cultivo en los últimos 30 años, o sea, entre 1950 y 1980, que en los 150 años que transcurren, ¿no? Entre el 700 y el 1850, o sea, este aumento, digamos, en la producción de alimentos. Sé que se pierde el 20% de los arrecifes corales en el mundo, tanto más está degradado. Bueno, estas cifras, ¿no? Que salen de hacer estas evaluaciones en función también de artículos y literatura publicada, ¿no? Eh, que esta misma lógica similar la usa el IPCC y también la usa luego el reciente creado IBES, la Plataforma Internacional Normativa Científica de Evaluación en Biodiversidad y Servicio al Ecosistema, que encuentra el IBES en la primera evaluación global de la biodiversidad. Esto se publicó en el 19, después de que en el 14 se comienza la evaluación. Ahorita estamos en curso de la segunda evaluación global, que se espera se publique en el 29. Pues encuentran también como estas tendencias a que aumentan las tasas de extinción de las especies. Nuevamente en función de literatura publicada que se revisa bajo
criterios de expertos y que se eligen en el mundo y se busca representación de todos los países, etc. Todo esto es importante en cómo IPES opera los criterios de selección de o postulación, digamos, de investigadores que van a estar haciendo esto. Eh, un de, Algo diferente fue la evaluación de valores, que también incluyeron otros tipos de conocimiento, no son solo científicos, no más así como un dato, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso aquí. Pero digamos, es como una continuidad de lo que se empieza en la evaluación de los ecosistemas para el milenio. Otro tema importante de estas extinciones múltiples, como estudios globales, que muchas veces en los foros de los biólogos estemos menos familiarizados, es que la extinción también a nivel de lenguajes o la pérdida de lenguaje o la muerte de las lenguas es alta. En este trabajo de Harrison muestra, ¿no?, que casi la mitad de lenguas que se hablan en el mundo lo habla solo el 0,2% de personas, 8 millones de personas. El trabajo es del 2007, igual ya son 20 años, pero las tendencias son como se mantienen, ¿no? O sea, 7.000 y algo de lenguas, más de la mitad las habla muy poquita gente en el mundo y a la vez hay una alta tasa de pérdidas de lenguajes, ¿no? Y bueno, de toda esa lengua, 83 lenguajes son los más hablados en el mundo prácticamente por el 80% de personas que vivimos en el planeta, 6 billones, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra dimensión de estas extinciones, ¿no? Y bueno, otras, ¿no? Pues igual estamos como abordando con el Ricardo a través de diferentes como líneas de trabajos, esta de las extinciones de la experiencia, ¿no? Este trabajo que publican Soga, Gaston, muestran, ¿no?, cómo niños, niñas, entre 1998 al 2009, eh, tienen ciertos tipos de experiencias de contacto directo con entidades o actividades en la naturaleza en disminución. Proponen un marco acá conceptual de causas y consecuencias que se retroalimentan, ¿no? Bueno, que hay que entrar con mucho más detalle, indagarlas, ¿verdad? Pero la pérdida de oportunidad de acceder a la naturaleza, especialmente en las infancias urbanas, ¿no? Pues promueven esta extinción de experiencias que generan una serie de cambios, ¿no?, como de salud, ¿no? Se ha probado, se han encontrado estudios que niños menos expuestos o infancia menos expuestas a contacto con los entornos naturales tienen cambios en las biotas o son más susceptibles a alergias, por ejemplo. Entonces, bueno, hablamos de homogenización biocultural cuando se dan estas pérdidas sincrónicas entre las diversidades biológicas y las diversidades culturales. Diversidades culturales las podemos medir bajo una proxy que es la diversidad de lenguajes, considerando que el lenguaje es una representación de las cosmovisiones, ¿no?, de las culturas en el mundo. Tenemos 7.000 lenguas que se hablan, más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, ¿no? Entonces, estamos bajo una cultura universalizada, ¿verdad?, de una sociedad global industrial, ¿no?, o urbana industrial, para precisarlo, digamos. Sin embargo, el mundo y el universo es más amplio, ¿verdad? Entonces, bueno, estos también son temas que ahorita pues estamos como precisando en algunas contribuciones que se están haciendo, especialmente después de IPES. Entonces, esta homogenización biocultural, esta tendencia a que se homogenice, se estandarice, ¿no?, está más estudiado en términos bióticos y, bueno, con diferentes artículos, ¿no? Culturalmente, pues se habla de la aculturación, ¿no?, de la homogenización cultural. Bioculturalmente, pues lo pensamos sincrónico, ¿no? Y bueno, un poco el artículo apunta con la FILAC, que es un trabajo que es ya de 20 años, más de 20 años, de aportar elementos, aportar experiencias que ayuden a encontrar estos fenómenos de estandarización. Entonces, bueno, aquí empezaría la segunda parte. No sé, ¿va bien ahí? Estos nomás son como las 50 primeras palabras del artículo, pero Ale, ¿te diga. parece si abrimos un espacio por si alguien Sí. quiere agregar algún otro proceso a todo este fenómeno de homogeneización biocultural? Que los que ha mencionado son
son muy amplios, pero quizás desde las diferentes miradas de los estudiantes hay algún otro que quieran agregar. No está en la lectura, es completamente... Paulina. Sí, mira, Paulina y Flavia. Ah, Adelante. disculpe que Paulina, no pueda, que tengo la, no sé si me escuchan, que tengo sí, la te conexión un escuchamos. poco mal. Ya. Em, no, quería como, me llamó mucho la atención esto de cómo también el lenguaje se ha ido como, se han ido perdiendo lenguajes y que, que el lenguaje que tiene como más número, también son lenguajes que son sencillos. Como, eso es lo que entiendo de esta diapositiva que está mostrando ahora en el triángulo invertido, que son los lenguajes sencillos, finalmente los que se hablan en su mayoría. Y dentro de esa misma línea, y no sé si corresponde también que a esto que no sé si han escuchado acerca como de cómo se ha ido perdiendo también el color, Sí, cómo se ¿verdad? están produciendo también elementos que vienen ya en colores blancos, grises o negros, Mira. y se han hecho estudios de cómo se ha ido perdiendo el color en las últimas décadas. No tengo idea si podría ser relacionado con esto también, pero me llama mucho la atención esta, Paulina, claro, esta como Paulina, estandarización. ¿Sí? ¿te refieres como en expresiones artísticas o En en qué objetos parte? se han hecho estudios que Mira. la elección, como desde fábrica, la elección de, por ejemplo, automóviles en cuanto al color, Ah, se ha mira. ido disminuyendo. Ya, por ejemplo, no salen autos en ciertos colores, o la gran mayoría son autos blancos los que se producen porque es lo que más se está comprando. Y Ujú, esa pérdida de color se extrapola como en general en la creación y fabricación de cosas, y ujú. eso se ha hecho estudio. Y durante las últimas décadas se ha ido viendo que también se ha ido perdiendo el color y la elección de utilizar colores por parte de la sociedad. Y me llama mucho la atención también del hablar los lenguajes más sencillos. Ujú, No sé, solamente me hizo recordar de esto, tal vez Ujú. como de un fenómeno cultural Mm. de la simplicidad para estandarizar. qué interesante, Paulina. Muchas gracias por compartir eso. Gracias. Sí, gracias, Paulina. La Flavia. Eh, Flavia. Gracias. Además que lo que comentó Paulina me sirve de ejemplo excelente para un par de cosas que quería comentar. Primero, muchas gracias, Alejandra. Siempre me ha parecido que es un gran aporte este curso de filosofía ambiental de campo. Y así como hay un foco, digamos, en la problemática de la homogenización biocultural, todo lo que tú nos narraste son datos de pérdida de diversidad biocultural, básicamente, ¿no es cierto? Y en ese sentido el color, como dice Paulina, excelente ejemplo, porque los colores que nosotros nos vemos no están allá afuera, no son inherentes como, sino que son parte de la clasificación que cada uno de nosotros, ya sea como parte del lenguaje y el lenguaje como representando tu cultura, o la multiplicidad de cultura, el mestizaje cultural que está en nuestra cabecita, también tiene que ver con nuestro pensamiento, porque hay una relación directa. Y las pérdidas de lenguaje, entonces, están acarreando pérdidas de sistemas clasificatorios de los colores y de un montón de otras cosas que están generando un empobrecimiento, es decir, pérdida de diversidad Mm. biocultural. El ejemplo clásico que se da en antropología es la distintos tipos de blanco que ven los esquimales, que no ven colores nomás, sino que ve blanco de agua-nieve, blanco de lo que es una Ah, trampa, estoy inventando, pero es que no me sí, acuerdo sí. en detalle, blanco de lo que es peligroso porque implica derrumbe o cómo se llama esta, bolas de nieve o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, hay una interacción directa entre las clasificaciones del color, en este caso, con conocimientos Ah, muy locales pertinentes en el ambiente. Eso como para completar, porque me parece súper interesante también como Bueno, ejemplo de empezar a interaccionar, ¿no? Esto que vemos como biodiversidad y la diversidad cultural, en realidad
hay que fusionarlas, ¿ya? En el análisis que me parece súpermente interesante. Y segundo, quería hacerte una pregunta, porque detrás del trabajo científico y las prácticas científicas hay grandes tensiones, vamos a decirlo diplomáticamente, entre relaciones de poder y estructuras también sociales que funcionan, ¿no? Obviamente. Brechas, como las conocemos. Por ejemplo, la brecha género disciplinar es una clásica que, para más encima, durante la pandemia se amplió. Entonces, no tanto en la brecha de género, sino que pensando en la brecha disciplinar, más que hablar de etnocentrismo actualmente, en muchos ámbitos, y lamentablemente como muy simplificadamente aplicada a la política pública, tenemos una ciencia-centrismo. Entonces, por ejemplo, la disciplina de la biología o la biomedicina se arroga el poder de definir lo que es la vida, por ejemplo, que es un caso, y traspasa múltiples ámbitos, desde el derecho a la religión, a nuestras vidas cotidianas, etcétera. Entonces, en ese ámbito, cada vez que algún expositor habla del antropoceno, yo llego a preguntar, bueno, ¿cómo asumiste tú? ¿Qué te pareció a ti? La negación desde los especialistas geólogos, que yo diría que también además iban con una carga de género, aparte de la brecha disciplinar, mundialmente renegaron y decidieron que no era lo suficiente como para que fuera un periodo geológico. Esto también se lo pregunté hace como un año a Rodney Harrison, que no sé si es el mismo Harrison que tú citas ahí de las pérdidas de los lenguajes. Un arqueólogo que vive en Londres. ¿Será él? Ahí te digo, escribió un libro cuando mueren los lenguajes. Lo tendría que revisar a su nombre, no lo tengo presente el Es que nombre es de un la nombre persona. común, pero si no, Ok, hay otro que también ha hecho estudios de ya. patrimonio crítico y que es bien interesante su postura. Me gustaría, esa era mi pregunta. No, No no sé es si pequeñita, puedes, te digo. sientes diplomáticamente incómoda en responderla, si no, pásala No, nomás, pero no, yo tengo una visión bastante particular, capaz, porque bueno, no me he sentido siempre como, justamente lo politizo mucho cuando enseño esto frente al capitaloceno, ¿verdad? Pero luego también tenemos los necrocenos, los plutocenos, ¿no? Entonces, bueno, son tantos, ¿no? el tecnoceno, no Sí, sé, sí, hay varios exacto. desafíos. Y trabajando con el Ricardo, un poco lo que he ido aprendiendo justamente en estas interfaces disciplinarias entre la ciencia y las humanidades, ¿no? De hecho, hasta a mí misma a veces me dificulto poner qué producto va a qué cuando tengo que subirlo dentro del Sistema Nacional de Evaluación, ¿no? Porque hay cosas que no son científicas, pero que son, sí, ¿sí? ¿Entiendes? Yo también estoy como en un proceso más de autodefiniciones de estas disciplinas que no solo son científicas, sino que ahorita estoy trabajando con las humanidades dónde ubicarlas. Sí me veo en la necesidad muchas veces de llegar a tener datos, ¿no? De mostrar muchas ideas con datos, por también una formación que yo he tenido más de cuna científica, ¿verdad? No me he formado en las humanidades inicialmente. Y también siempre hablo entre Darwin y Marx, ¿no? Lo que es ¿no? El origen de las especies con el capital de Marx, ¿no? Entonces, es diferente leer a Marx que leer a Darwin, pero luego empezás a leer a Marx a través de otros y empezás a entender lo que es el fenómeno del capital. Un poco como que en estas interfaces uno va aprendiendo un poco de todo. En términos del antropoceno y cómo se ha manejado y que se maneja, pero con una visión también muy desde, digamos, las ciencias nórdicas, no sé si nórdicas o nórticas, ¿no? Donde no se cuestiona el orden político, ¿no? Entonces, creo que la contribución de Capitaloceno retroalimenta mucho esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como encontrar un balance y saber en qué momento usar qué dato sin que ese dato te explica la realidad. O sea, es una versión. Ahorita creo que es cada vez más fuerte entender a la ciencia como una cosmovisión más, ¿no? O sea, es un lenguaje por el que explicamos. Estamos en un entorno académico o lo usamos, pero por ejemplo en IBES, en el Values Assessment, sí se incorporaron talleres donde la evaluación es también se hicieron de los conocimientos considerando los conocimientos ecológicos locales. Claro,
con lo que implica logísticamente hacer esas convocatorias. Uno fue aquí en México, en Oaxaca, pero se hicieron 3 talleres en paralelo cuando se hacían las reuniones, ¿no? De los científicos, se hacen como 3 o 4 al año. Entonces, ahí siento una apertura por esto. Hay toda un grandes como bloques y resistencias de cambios epistemológicos, ¿no? Entonces, un poco creo que el Ricardo con la propuesta y este gran trabajo de la ética biocultural que se está extendiendo nos lleva a que cada vez vayamos concienciando más un diálogo interespecies. Pero muchas veces todavía nos cuesta, ¿no? Un interepistemológico entre humanos y llegar a una interespecie. Entonces, bueno, ahí va. Siento que ahí va. Lo pongo en, perdón, pero estaba como considerando un ambiente científico, puede haber gente de humanidades, no sé si Paulina viene del diseño, de la arquitectura y del arte, ¿no? Me parece interesante. Cuando hablamos de lenguaje, por eso les decía, es como una forma de medirlo, ¿m? Pero lenguaje nos está hablando de culturas en términos cosmovisionarios, ¿no? Es mucho más que la lengua en sí, es toda una visión de mundo. Esos 83 que podemos decir los que más se hablan, creo que el Ricardo tiene ahí en los artículos de las 7, 10, 11 lenguas que más se hablan, de esos 83 a la vez, son los lenguajes de las Naciones Unidas también, ¿no? Entonces, bueno, se pierden formas de entender el mundo. Hablamos de lenguaje, estamos hablando de conocimiento ecológico tradicional y conocimiento lógico, local tradicional, con todas las formas que también se llaman, ¿no? Los conocimientos prácticos, no solamente cognitivos. Entonces, creo que ahí hay un gran gradiente de formas de referirnos a un mismo fenómeno que es la estandarización. Ahora, cómo la industria usa el color y todo eso es todo un tema, ¿no? Porque cada vez hay más cuestión sintética, o sea, cada vez hay menos pigmentos, entonces obviamente usamos más cosas sintéticas, igual en los perfumes. Cada vez hay más moléculas que se generan, ¿no? Y se generan estos perfumes que son mucho más baratos, ¿no? Que las esencias que se saquen, los aceites. Entonces, pues, es parte. Yo creo que la industria es un factor estandarizador muy, ¿no? De estos drivers muy fuerte, que responde, bueno, como implanta, bueno, pero ahí meterme en cosas que yo no tengo idea, pero todo el tema del marketing, ¿no? Implantan gustos, crean gustos, nos orientan a gustos, ¿no? Entonces, claro, se fomenta una homogeneización cultural, una forma única de pensar también, de elegir cosas, bueno. Aún en el blanco habiendo todos gradientes que desde un conocimiento es sustancial entenderlo porque no sabemos si pisamos ese blanco celestito y nos hundimos o nos viene una blancura tremenda y es una tormenta de la que no salimos 7 días. No sé, o sea, aún en ese blanco hay gradientes, pero tenemos que estar ahí con el ojo agudo, ¿no? Y un poco esto es lo que con la, bueno, filosofía ambiental de campo y la ética biocultural queremos enfatizar, queremos todos, o sea, mucha gente que estamos abogando y trabajando en estos marcos, ¿no? Entonces, eso, no sé si te respondí, pero Sí, perfecto. Muchas ok, gracias, Alejandra. Lo que pasa es que yo creo que la gran mayoría de los asistentes son más bien de las áreas de las ciencias naturales, ya, ok. de las biologías Ah, ya, o de las ciencias ambientales. Yo soy antropóloga, mi especialidad es entro. arqueología, por lo tanto a mí me resulta obvio, pero creo que, y bueno, y Paulina viene del área jurídica, de la ciencia jurídica. Jurídica. Entonces, Bueno, me parece que es interesante de repente retroceder a elementos básicos de ese tipo, porque no es tan obvio para muchas personas. ¿Mm? me encanta y muchas gracias por marcarlo, Flavia, porque justamente sí, a veces yo me salgo, ¿no? ¿Verdad? Por un rollo ya interdisciplinario que ya lo traigo, ¿verdad? A veces es difícil partir, pero por eso interrumpamos, vamos, ¿no? Levantando manos. Una cosa que sí quiero señalar. En México, bueno, antropóloga, arqueóloga, ¿verdad? O sea, México es cuna civilizatoria azteca mexica, ¿sí? Como tenemos los Andes, los Inca, ¿verdad? Bueno, y más, un poco acá y tantito más allá, mayas, ¿sí? O sea, tenemos en América 3 cunas civilizatorias, ¿sí? México es increíble en términos de culturas indígenas vivas actuales, ¿no? Toda Mesoamérica, ¿verdad? Entonces, la bioculturalidad acá es una escuela diferente a cómo se plantea desde Omora por Ricardo Rossi. ¿M? Aquí, digamos, podremos considerar un fuerte representante de la bioculturalidad, de la diversidad biocultural, a Víctor Toledo. ¿M?
es biólogo, biólogo y luego se ha ido hacia las etnoecologías, es un señor, eh, no sé, qué edad, 70, pero digamos, es muy fuerte cuando uno habla de bioculturalidad en México, asociarlo con una serie de nombres y personas que lo han trabajado. Siempre yo o sea, no es diferencia, sino, bueno, a ver, yo aprendí y trabajo la biocultura desde Rossi. ¿Qué tiene Rossi que a mí me hace mucho sentido? Es mantener una biología biofísica, es mantenernos en un sentido biofísico, más allá de cultural indígena, como se prepondera en México la biocultura desde las cosmovisiones indígenas. Entonces, la ética biocultural considera la cosmovisión científica con las cosmovisiones amerindias y las cosmovisiones presocráticas como fuentes de información toda, especialmente la científica, la ecología, ¿no? Entonces, eso a mí me ha hecho mucho sentido. Soy amante de la ecología, admiradora de la ecología, soy ecóloga, ¿verdad? Entonces, me hace sentido interdialogar entre estas cosmovisiones. Entonces, en términos biológicos, y no es dominante, es un diálogo con las ecologías. Y la ecología y las etnoecologías prueban, ¿sí? De repente, interfaces, ¿no? Que los conocimientos ecológicos tradicionales tienen, sobre todo en comportamiento de los ecosistemas y demás, ¿no? Esta, por ejemplo, el etnocromatismo, no sé, ¿no? Entonces, se pueden sacar estos estudios y bueno, ese merge me encanta. Pasando un poco a la filosofía ambiental de campo y bueno, pensamos que han leído todo el artículo, parte del artículo, ojalá y hayan leído algunas partes del artículo. Yo voy a tomar algunas partes del texto, los he ido también poniendo así como, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Articulamos una metodología para abordar esta homogenización biocultural. Ahí damos casos de estudio en esas primeras 100 palabras, que no lo planteamos desde estos marcos más grandotes. Ahí en el chat hay un montón de mensajitos y yo no sé si interrumpir para leerlos, Paula. ¿Quieres que te los lea en Es voz que no alta, sé si, Alejandra? porque me gustaría que por la gente que está escribiendo por ahí también tiene comentario ahí, ¿verdad? A ver, si alguien me salté alguno, me fui para abajo. Dice, interesante, pienso también en la relación con la pérdida de identidad de las comunidades y del arraigo con los territorios, dice Valeria Sepúlveda. Juan Francisco Pizarro dice, hay un artículo que habla sobre el color de las casas nuevas que se colocan en venta. Son colores neutros justamente para evitar el arraigo y la identidad y te Mm. motive a vender la casa. Eh, dice que lo va a buscar después. Omar Gutiérrez dice, la globalización hace que se pierda la identidad cultural de las regiones, la idealización de las culturas ajenas a Mm. las propias hace que se descuide el patrimonio y por eso, como decía la compañera, cada vez seamos más monocromáticos, por ejemplo. Valeria Sepúlveda es como el círculo de extinción porque todo esto que comentamos fomenta la extinción de las especies. Al Mm. perder el vínculo con la naturaleza, las personas la valoran mucho menos. Hay un link a un artículo Ah, y después dice, no, eso ya son otros mensajes de utilidad pública para la persona que esté de anfitrión, no sé quién estará. Eso, ahí está. ya, luego bajamos esos vínculos, esos artículos, sí, los bajamos. Es bueno tener Ujú. como estos background de respaldo, ¿verdad? De datos y demás. Entonces, bueno, a ver, entonces abramos un poquito, entendiendo, ¿verdad?, dónde estamos parados y bueno, justamente en esa introducción ponemos citas de artículos que han ido abordando o están justificando sus fenómenos desde la homogenización biocultural. Hay artículos de Chile, ¿verdad? Y de otros colegas. Entonces, ¿qué pasa con la FILAC? ¿Qué pasa con bueno, en inglés le decimos FEP, ¿verdad? Se articula esta metodología a través de una práctica, bueno, docente. Estamos hablando que FILAC se inicia dentro de la educación no formal, pero sí se ha implementado también educación formal, o sea, en escuelas, instituciones, ¿verdad? O la educación escolarizada. Cuando hablamos de educación es mucho más amplio que solo pensar en la educación institucional de la escuela, pero es la que, bueno, es la que más llega, ¿no? Luego, a través de los fomentos de los gobiernos, eso, pero también es fuerte la educación no formal, que es la FILAC, que orienta entonces estas prácticas educativas formales y no formales, incluyendo el ecoturismo, para superar
y ahí podemos vernos bien pretenciosos, ¿verdad? Pero la desconexión entre ciudadanía, ciudadanos de la sociedad global, que hay revisores que nos han pedido que definamos esa sociedad global, pero bueno, a ver, claramente la sociedad urbana industrializada, ¿sí? Y la naturaleza, considerando naturaleza, ¿verdad? Como un término que puede venir también desde un léxico mucho más, a ver, como que está o sea, que implica cierta disociación. Pero bueno, es como pensar en ecosistemas, es pensar en madre tierra, es pensar en, ¿no? Como se pueda llamar y con la, digamos, poner un pin de que muchos conocimientos indígenas no separan al humano de la naturaleza, son juntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante. Lo que pasa es que esto también está publicado en un foro científico, ¿verdad? Entonces, ante la extinción de la experiencia, donde está esta desconexión, ¿cómo nos reconectamos? ¿Cómo nos acercamos cuando más de la mitad del mundo vive en ciudades? Y cuando las ciudades se están extendiendo y las ciudades están vendiendo casas todas de un mismo color, etcétera, ¿entienden? O sea, ¿cómo hacemos esto? Entonces, es la FILAC. El ecoturismo tiene un rol educativo. Cuando pensamos en el ecoturismo, en el turismo, ¿no? Que para mí es interesante, es significativo. Yo la primera vez que di una clase en turismo fue en 2007, fue sustentabilidad en el turismo y era una clase en línea en Jalapa, Veracruz, México. De las primeras veces no había pandemia, ¿no? Pero era esta apertura, ¿verdad? De la educación que llegue a más gente. Y era una licenciatura en gestión y administración de turismo y di esa clase, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces, me dio mucho sentido acercarme a la FILAC y entrar a través del turismo y la educación, ¿no? Como herramientas, como medios que permiten entender los procesos que articulan, ¿no? Los socioecosistemas. Entonces tiene un rol educativo, ¿no? Y aquí justamente es un poco, digamos, de lo que queremos aportar con el artículo en términos también a una literatura en turismo, de investigación en hospitalidad y turismo. Faltan marcos más amplios para entender al turismo, ¿no? Más allá del viaje, ¿no? Del salir y pasar X noches fuera del lugar de origen y, ¿no? Consumir y hacer gastos en el destino y demás. Y a la vez metodologías que permitan desarrollar nuevas formas de hacer turismo. Entonces proponemos, y hay una buena parte del artículo se dedica a hacer una revisión también sobre turismo, específicamente ecoturismo, hay muchos tipos de turismo, nos enfoquemos en ecoturismo, una definición ética y biocultural del ecoturismo integrando todos estos elementos: conservación, educación, bienestar, y bienestar no es un concepto menor, es un megaconcepto también, diversidad y respeto por hábitats locales, y proponemos como metodología el ciclo de la FILAC, ¿no? 4 pasos que integran ciencias, éticas y las artes, son humanidades, en el ecoturismo, bueno, destacando experiencias que inician cuna de origen Cabo de Hornos, pero que sí se han replicado en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para entrar a la FILAC, ¿no? Entrar, y este es el como esquema, ¿verdad? Que pienso que puede ser muy didáctico, o sea, muy fácil de entenderlo así, conceptualmente. Tiene toda otra complejidad, ¿no? De 20 años de trabajar en esto, e ir sacando estos materiales, ¿no? E ir acercándolo entre la praxis, la reflexión conceptual teórica en las ciencias y en las humanidades, porque a la vez Ricardo también presenta mucho esto en la reflexión entre las humanidades. De 4 pasos, tenemos métodos que están en azules, los pasos, ¿verdad? Luego, diferentes como acercamientos, herramientas que estamos usando metodológicamente en verde, y bueno, puntualmente un ejemplo como un resultado que se obtiene. Aquí el ejemplo está basado en los bosques en miniatura. Entonces, bueno, partimos del paso 1, la investigación; paso 2, comunicación poética; paso 3, el diseño de experiencia de campo; paso 4, la implementación de la conservación in situ. No son secuenciales, sin embargo, bueno, acá están interrelacionados, ¿sí? Entonces, esto lo que nos da más bien es una lógica iterativa. No es que hay que empezar por el 1 para el 2, pasar al 2, ¿sí? Esto lo menciono, ¿verdad? Por decir, bueno, ¿y cómo empiezo a trabajar esto? Luego, cuando voy a la práctica, ¿cómo le hago, no? Entonces, bueno, va a depender un poco del contexto, de que conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que estamos abordando? ¿A dónde queremos llegar, no? Y eso lo trabajamos un poco en ese curso de Bailat con Laura, y también estaba, bueno, varios colegas, ¿no? Kelly, Ricardo.
Entonces, en estos procesos iterativos de ida y vuelta, ¿verdad? Siempre estamos como guiándonos, por ejemplo, a través de estos pasos discretos, ¿no? Que nos ayudan un poco a saber dónde estamos, ¿no? Y qué podemos seguir haciendo. Entonces, bueno, para empezar con el paso 1, la investigación. Hablamos de una investigación transdisciplinaria e interdisciplinaria. Interdisciplinaria, ¿verdad? Es cuando nos encontramos entre disciplinas, queda mucho todavía en un ambiente académico, científico, ¿no? De conocimiento generado a través de métodos. No voy a hablar únicamente del método científico hipotético deductivo, ¿verdad? Entendemos que hay muchos métodos científicos, o sea, métodos, pasos ordenados a través de los cuales accedemos a indagar. Eso es como interdisciplinario. Pero en el transdisciplinario es generar un conocimiento a través de diversos conocimientos. ¿Sí? Vamos más allá. Tiene esta raíz de disciplina con que siempre lo asociamos con la producción académica, pero realmente un transdisciplinario es una generación de conocimiento, ¿sí? Que junta diversas lógicas y praxis, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento que pueden mantener los gestores, los tomadores de decisiones, los conocimientos que tienen los técnicos académicos, los conocimientos que tienen las poblaciones indígenas locales, los conocimientos de la sociedad civil, urbana, conocimiento de la práctica artesanal de los profesionistas, ¿sí? Tenemos todos estos conocimientos puestos en diálogos buscando resolver un problema. Esto es como transdisciplinario. Hacer una investigación transdisciplinaria es un reto. Lo dejemos nombrado. Paso. ¿Qué realizamos en este paso, verdad? Pues buscamos acercarnos a investigar desde diferentes disciplinas, desde diferentes instituciones, diferentes tipos de conocimientos, y podemos ver, ¿verdad? En estas búsquedas de indagación, ver, ¿no? Tres ámbitos o tres dimensiones, ¿sí? Digamos, como lo que podemos ver organizado, ¿verdad? Un problema: biofísicas, simbólicas lingüísticas, sociopolíticas institucionales, infraestructurales. Entonces, esto nos va llevando como ir definiendo estos pasos de investigación, ¿no? ¿A dónde vamos? Y usar lentes bioculturales, ¿sí? Estas lentes, pues, que nos permitan evidenciar los hábitats, los hábitos y los cohabitantes, como estos tres conceptos de la ética biocultural, que, bueno, en el seminario no sé si ya lo vieron, han visto a lo mejor como en pasos previos, lo van a ver, ¿verdad? Como, el marco de las 3H, marco de las 3H y los 4 pasos de la FILAC, si 3x4 tenemos 12 interfaces, bueno, nos permiten como tener esta comprensión más holística de los fenómenos. Después de cada paso, mi intención es poner un ejemplo y siguiendo como esta línea histórica del trabajo que se inicia por el 98 más o menos en Cabo de Hornos con el Ricardo. Entonces, ¿cómo iniciamos? El ejemplo siempre va a estar en torno al ecoturismo con lupa, ¿no? Entonces, en esta investigación, ¿verdad? Esta primera aproximación, indagación, nos preguntamos, comenzamos a investigar sobre un fenómeno. Quiero ubicar en un detonante, ¿verdad? Que en su momento a los investigadores de allá del sur, de Williams, en su momento, no sé, que estaban a través del IEB, no sé, esta parte institucional no la tengo clara, pero se preguntan, ¿no? ¿Qué está pasando? Acá es cuáles fueron los criterios para evaluar aquellos áreas o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad a fines de los... a ver, pensemos, ¿no? De vuelta, Segunda Guerra Mundial, después los 42, cambia el orden mundial, etc. Primavera Silenciosa. Si la han leído, ¿conocen a Rachel Carson y la Primavera Silenciosa? Sí. Sí, ojalá muchos la conozcan. Si no, pues busquen Rachel Carson y la Primavera Silenciosa. Si no, en lectura para el fin de semana. Listo, búsquela porque lo escribe al librito como en el 60. Bueno, lo que quiero posicionar con esto es que la preocupación por las pérdidas de la biodiversidad comienza más o menos en los 60. Lo que hace la Rachel Carson es detectar en los 60, y ya ven, ¿no? Las culturas estas europeas, los ingleses, bueno, los gringos ahí por adopción, son amantes de observar aves, ¿no? Y hacen estos ranqueos de aves y siguen las aves, ¿no? Y de hecho, no sé, que en los 50, 60, había muchas sociedades, ¿no?
de clubes de naturalistas, observadores de aves y seguidores de aves. Entonces empiezan a notar, y ella lo destaca, de que en esa primavera hay ciertas aves que no han llegado a sus patios, ¿no? Y se empiezan a cartear, ¿no? No lo he visto, lo has visto, lo he muerto, bueno, y ella se pregunta, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que en esta primavera no han llegado tal pájaro que siempre llega a mi parque y bueno, que me encanta, ¿no? Y ella empieza a asociar todo esto, bueno, con estudios en paralelo que van haciendo sobre los cadáveres de las aves y demás, que están contaminados por agrotóxicos, ¿sí? O sea, por químicos que se están usando mucho en la agricultura, ¿sí? Como estos que rocian malezas y demás, que toda esta industria química viene muy asociada con el uso de los químicos después de Segunda Guerra Mundial que se implementan a la industria agrícola. Está, sobre todo toda la industria química después de Segunda Guerra Mundial que pasa a la sociedad civil para uso a través de la industria agrícola está muy documentado. Bueno, es parte de estas preocupaciones de qué está pasando con la diversidad, estas pérdidas de especies, estos temas ecotoxicológicos y demás. Entonces comienzan, digamos, a darse los fundamentos de la conservación de la diversidad, la conservación biológica. Se crean estas revistas especializadas con tópicos en conservación. Entonces, como entre los 80 y los 90 se empiezan a estudiar sitios claves de altos grados de conservación a través de endemismos, considerando plantas vasculares y animales vertebrados, grandes animales vertebrados, muchos carnívoros y demás. Se detectan en este esfuerzo global de 25 sitios, ¿no?, de conservación. Fíjense ahí en América del Sur está Central Chile, la zona central de Chile. Esto dio pie para seguir trabajando mucho, pues luego la WWF genera las 200 sitios que están, o sea, se empiezan a aumentar sitios, ¿no?, que son prioritarios, los hotspots que le llamaron de conservación. Entonces, se preguntan allá, Rosy y demás, bueno, en Chile, ¿qué pasa en el extremo sur? ¿No? ¿Qué pasa en esta zona, la subregión del extremo sur? ¿Por qué no es prioritaria? ¿No? Bajo estos criterios, queda fuera, ¿verdad? Y si queda fuera de políticas y queda fuera de todo lo que implica enfocarse en la conservación. Entonces, a través de los sesgos taxonómicos, ¿no?, que se usaban como criterio para determinar áreas de conservación, muchas regiones en el mundo quedan fuera, en temas que acá, en este lugar, ¿no? Pues dicen, bueno, pero ¿qué hay en este lugar? ¿Por qué estamos fuera? Motiva a un grupo de investigadores, ¿no?, en la región subantártica, a comenzar a describir, ¿no?, qué pasa en términos de biodiversidad. Bueno, entonces, ¿qué surge? ¿Qué encuentran, no? Encuentran esto, no es menor, que el 5% de las briófitas en el mundo están en una pequeña porción de la Tierra del planeta. Se publica en esta revista y esto da pie, digamos, en términos biofísicos, motivado a través de una pregunta, podríamos decirla, que viene enraizada en un cuestionamiento institucional político, que son los criterios para definir áreas prioritarias de conservación, una característica que hace única esta región en el mundo, que es la alta diversidad de briófitas. Si las regiones estaban, digamos, definidas en grandes plantas vasculares y animales vertebrados mamíferos, bueno, pues se iban a quedar fuera muchas zonas. También, bueno, puede venir la pregunta, ¿por qué, verdad? ¿Y por qué hay más info sobre eso? ¿Por qué se financian más ese tipo de trabajos? O sea, la ecología, ¿por qué estaba trabajando sobre eso hasta esos años 80, 90, ¿no? Bueno, nos lleva justamente, como decía Flavia, a entender también cuáles son estas políticas atrás de los financiamientos. Entonces, es algo institucional político, se encuentra esta característica biofísica en esta indagación inicial y profundizando, ¿sí? Y esto lo revisaron con Laura y Ricardo la semana pasada, ¿verdad? Es como cuánta diversidad de lenguajes están coexistiendo a la vez, ¿no?, en torno a la biodiversidad. Entonces, en esa región pequeñita, ¿verdad?, tenemos lenguajes, ¿sí?, asociados a las culturas Yagán, Mapuche, cultura, ¿no?, bueno,
que viene con la colonización española, fuertemente, ¿no? Una cultura británica, inglesa, en la zona sur de Argentina, Chile, ¿no? Entonces, esta, esta, esta de mostrar esta coexistencia también de una dimensión cultural lingüística como parte de estas investigaciones nos llevan como a ir armando las historias, ¿no? Ir armando las historias e ir como dando sentido a encontrar esas singularidades que también la definen como un sitio de alto valor, ¿no? en el mundo. Entonces, bueno, en este trabajo, que este fue para el 2021, pero que luego le dimos continuidad en el libro de Springer, em, y que salió en ese capítulo de Veritas, es como es mostrar, ¿no? Cómo se dialoga en torno a un cohabitante como el lichen barbas de viejo, la Protusnia magellánica, y todas las formas en que se llaman, ¿no? Y el sentido que tiene, también en vínculo con los usos que las culturas hacen de los cohabitantes. Eso en cuanto al paso 1. ¿Vamos bien ahí? Va, entonces, para el paso 2, si quieren, luego del bloque hacemos como ese break. El paso 2 es esta composición poética. A ver, es en términos comunicativos, sí, en términos de simplificar a lo mejor lenguajes más técnicos, científicos, pero va más allá de eso, ¿sí? Va también como a buscar, digamos, resignificar y también a entender otros lenguajes por el que se está expresando, ¿no? Esa realidad, ese fenómeno, ¿no? Entonces, en este paso puntualmente, eh, la FILAC, la propuesta metodológica, invita a la práctica de componer metáforas y narrativas, de crear poemas, de crear obras escultóricas, de crear diferentes expresiones artísticas, usar el dibujo, usar mucho el dibujo, e ir integrando, ¿no? Estas creaciones bioculturales con los descubrimientos que se pueden estar Yo haciendo. no sé por qué llegó una tapita Diga. al lado. Estaba Ah, guardada. Ese parece que Alex. es Sí, Alex Molina, parece que está micrófono abierto. conversando. Alex, Ay, es. sí. Ahí sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto, verdad? ¿Cómo se logra? Un resultado, y bueno, ahí está, de la práctica a través de la composición de metáforas, a través de la articulación entre las ciencias con las artes y las humanidades, en el diálogo creativo, que ayer lo platicábamos con los compañeros y compañeras de la carrera técnica, ¿verdad? De niños, de niñas, tenemos mucho más activos estos pensamientos creativos, ¿no? En los juegos, dibujamos más comúnmente, realizamos estas actividades más comúnmente, ¿no? Eh, a veces creamos, inventamos poesías, brincamos. eh, entonces es más común esto. Ya, entonces la metáfora que se crea como resultado, digamos, de este proceso son los bosques en miniatura, ¿no? En Cabo de Hornos. Entonces, ¿qué pasa con esta gran diversidad de brioflora, esta biodiversidad, que constituye ecosistemas particulares que estructuralmente se ven análogos a los bosques de árboles? Sin embargo, ya cuando pues, entendemos los ecosistemas característicos de la región subantártica, ¿no? Entendemos que gran parte de la diversidad ya está en el suelo, ¿no? Y lo que buscamos descubrir con el pensamiento analogista, y lo ponemos así en el artículo, que yo lo he releído después de 3 años, ¿no? Es como eh, romper con esta primera visión de tapete verde, de carpeta verde, que son los tapetes de musgos, y acercarnos con la lupa, ¿verdad? Acercarnos y entender qué hay ahí en detalle. Entonces está ahí ese pequeño caracolito y hay mosquitas y hay bichitos y, ¿no? Y ponen huevos y, ¿no? Generan condiciones para que se den ciclos de vida de diferente entomofauna.
y de otros organismos. Entonces tienen funciones ecosistémicas y ecológicas y ecosistémicas como bosques. Entonces, esa metáfora y algunas actividades que se han implementado, por ejemplo, en los cursos de campo que se dan en Omora, y este es un dibujo que hizo Joy Su, que es una estudiante, fue estudiante de Ricardo, ya es doctora en Texas, a través de como hojitas que se dan como estructuradas para que las personas elijan un sitio y en ese sitio observen y dentro de la observación del hábitat descubran los cohabitantes, entiendan los hábitos de vida de esos cohabitantes en ese hábitat y a través de la descripción del dibujo inventen un nombre y luego puedan buscar a lo mejor ese nombre en la literatura científica, entender las descripciones. Bueno, toda esta actividad que digamos que es gráfica, lúdica, digamos, buscar la ampliación de ese conocimiento también y de ese entendimiento del lugar, del entorno y destacar la presencia de este cohabitante dentro de lo que estamos viendo como un gran tapete verde, ¿no? O una gran roca llena de manchas de colores, ¿no? Amarillos, naranjas, ¿no? Grisáceos, pues nos acercamos y ya vamos viendo sus formas, ¿no? Sus corpúsculos y demás. Bueno, esta tabla que produce Joy, que lo usamos en el artículo, Joy también es coautora del trabajo de FILAC, es una actividad dentro de la creación de metáforas, dentro de la composición poética, bueno, y creación de metáforas. Entonces, bueno, está muy chiquito, no sé si se aprecia, pero ella fue inventándose nombres, ¿no? Lo recreamos y digamos, redibuja las especies Mauricio Álvarez para el libro del 23, inspirado en este trabajo de Joy. Y aquí, cuando estamos describiendo este paso, lo que destacamos es que reflexionamos, ¿no? Que esta actividad lúdica, naturalista, nos permite ejercitar nuestro arte, ¿no? Nos permite ponernos a dibujar otra vez, ¿no? Muchas veces como adultos como que nos reconecta, ¿verdad? Con ese gusto que a lo mejor teníamos de infantes. Bueno, no todos, pero muchos sí lo hemos disfrutado, ¿verdad? Experimentamos la observación. Es lo que muchas veces Ricardo hace el énfasis de bajar, ¿verdad? De bajar, por eso el ecoturismo cuando invita a esto, entonces nos invita también a bajar, ¿no? El ritmo con el que estamos haciendo el paseo. Bueno, tenemos que observar eso pequeñito, ¿no? Entonces vamos un poco jugando con esta dialéctica entre descubrir y vamos a inventar, crear, ¿no? Descubrir, pues lo que está hecho, vamos a inventar o vamos a crear algo que lo hacemos mucho también en nuestros pensamientos infantiles, ¿verdad? Usamos mucho esta idea de crear, inventar, ¿no? Hacer nuestras propias interpretaciones. Bueno, entonces es un poco esto que invita a entrar a lo que le llamamos el pensamiento analógico, que lo usan mucho los diseñadores, los urbanistas. Yo aprendí de esto puntualmente con un urbanista, Rubén Pesci, con el que hice una maestría en 2006 como en Argentina, y ellos tienen mucho este trabajo de la forma, de la topoforma de la ciudad a través de activar el pensamiento analógico y sobre eso ir construyendo. Entonces, estos encuentros o esta resignificación del pensamiento analógico para la construcción, la creación, la propuesta, bueno, es lo que buscamos básicamente en este paso y enfatizar la creación de metáforas. El bosque en miniatura. Vamos al paso 3. El paso 3 es cuando ya como planeadores, diseñadores, estudiantes, guías, nuestra profesión, ¿no? En equipos buscamos crear experiencias de campo. Experiencias de campo que destaquen los encuentros cara a cara, los encuentros entre cohabitantes humanos, más que humanos u otros que humanos. Acá hay un detalle, creo que si lo platicaron, Laura, la vez pasada, el otro que humano, porque usamos el otro que humano, pero también se usa el más que humano. Pero hablemos de la diversidad, de la biodiversidad, otros seres vivos o entidades ecológicas, estos encuentros, ¿sí? Estos encuentros que me gusta mucho esta última, que podamos desde vivencias multisensoriales transformar el concepto de diversidad biocultural en una experiencia de cohabitación. Los, digamos, planeadores, los licenciados en turistas, tienen muy presente esto, ¿no? Cómo crear experiencias, ¿no? Cuando se forman, digamos, es parte de estas gestiones y demás, como
cómo crean la experiencia en el turista, ¿no? Para, bueno, o sea, invitar, ¿no? A que se inmerse en el nuevo espacio. Entonces, aquí está desde diferentes, digamos, experiencias multisensoriales, con esto es no solo cognitivo, y no solo a través de la plática o de una presentación o del lenguaje oral, sino también, por ejemplo, a través del contacto directo, ¿no? Bueno, no sé, la actividad de un gusto de Laura, no sé, cómo nos acercamos a conocer, por ejemplo, esa diversidad a través de probar, no sé, o ¿no? Como tocar, ponernos en contacto. Y esto nos lleva a una experiencia de valorar esos cohabitantes como sujetos. Y bueno, esta es como un gran, digamos, una gran como marca, digamos, que sean sujetos y no objetos, porque esto nos posiciona entonces en las posturas de valoración más intrínsecas de la naturaleza, o sea, más allá de el utilitarismo o más allá de, digamos, del valor objetual que pueda tener, no de uso, sino de utilidad en términos del utilitarismo de la economía clásica, ¿sí? Entonces, ver sujeto, ver a ese cohabitante como un sujeto también es un sujeto de derecho, ¿sí? Entonces, las implicaciones son grandes, son importantes en este caso de poder concebir a los cohabitantes como sujetos. Y una forma de acercarnos y sensibilizarnos a través de estos encuentros, cara a cara, y de experienciar un concepto en una vivencia. Entonces, ¿cómo creamos estas experiencias? Bueno, ¿cómo se crearon concretamente en el ejemplo que le estoy dando del ecoturismo con lupa? Bueno, a través de la práctica, ¿no? De acercarse mediante lupas, ¿sí? A observar en ciertos espacios y con estas, digamos, campos determinados de, bueno, mire a través de esto para ver, ¿no? ¿Qué encuentra ahí, ¿no? Y que las personas descubrieran, ¿no? Esta experiencia del cohabitante en forma de líquen, de musgo, de pequeño insecto, ¿no? Entonces, en esta experiencia que es vivencial, es sensorial, es cara a cara, hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero bueno, aquí en este caso, ¿no? Está el sumergidos con lupa, bueno, o los también de Tamara, bueno, hay muchos, y justamente van a luego tener clases con Jaime, entonces me quedo yo con esta del ecoturismo ahorita, ¿verdad? Pero, ¿cómo creamos estos encuentros? Entonces, bueno, estas fotos que muestran digamos, en tamaños ampliados, se me hacen como muy impactantes. Quizás si ya están en Omor, Emma ya los conocen, ¿verdad? Pero para mí han sido muy revelador. Siempre he visto más este pie de tronco con el tapete verde y quizás algunos musgos. Pero estar en Omora y con esa alta biodiversidad, bueno, es impresionante ver, ¿no? La cantidad de estas especies y colores y demás. Entonces, la actividad que se implementa, que es el ecoturismo con lupas, permite y destaca el descubrir una singularidad de un lugar que es este 0.01% de la superficie del planeta en su esplendor, digamos, ¿no? En todo lo que guarda, lo que reserva, lo que tiene para el mundo. Bueno, esto ha sido un proceso larguísimo, ¿no? Está recuperada parte de la historia en ese artículo. Entonces, ha sido un trabajo también de mucha, pues, interinstitucional, ¿no? Estos movimientos de Ricardo, ¿no? Que va tejiendo telas, ¿no? Entonces, de colaboraciones entre las universidades, con la comunidad local, ¿no? De acercar a diferentes, primero autoridades, población local, las escuelas, ¿no? Ir creando la experiencia del ecoturismo con lupa, un turismo educativo, científico, bueno, que está tomando ahorita mucho más forma, si se quiere, ¿no? Y se está planteando con una actividad de desarrollo más allá, ¿no? Entonces, esta, digamos, es como un ejemplo del resultado de un paso 3 donde implementa una experiencia en campo, una experiencia en terreno, con el territorio. Acá una nota de prensa, el Ricardo muy joven, ¿no? Entonces, esto ya tiene muchos años, ¿verdad? 98, entonces, esta riqueza
¿no? destacada en los bosques en miniatura a través de esta actividad. Para pasar al paso 4. Entonces, el planteamiento es, y creo que es interesante porque luego hay muchos esfuerzos que hacemos académicamente a través de tesis de posgrados o también tesis de licenciaturas, ¿verdad? Donde generamos conocimiento, hasta a veces hacemos intervenciones y acciones, ¿verdad? Pero duran lo que dura el programa, ¿no? No necesariamente son parte de programas más continuados, ¿no? O sea, las políticas científicas no siempre tienen estas planteamientos de investigaciones que sean en el largo plazo. Entonces, este paso 4 busca justamente que estas actividades, todo este esfuerzo se mantenga en el tiempo, esta conservación in situ, ¿sí? Conservación en términos de mantener condiciones que posibilitan la vida en el tiempo. Un poco para diferenciar el tema de una conservación preservacionista y toda la discusión que hay en torno, ¿verdad? Que se mantiene, o sea, sigue siendo muy fuerte. En este caso estamos hablando de una conservación integradora que se mantenga en el tiempo, que mantenga las condiciones de posibilidad de la vida en el tiempo. Entonces, ¿qué se requiere en este paso? Pues un compromiso, que se comprometan los grupos de personas que están trabajando en esto, en un trabajo intercultural e interespecie. Entonces, acá vuelvo al concepto de interespecie que mencionaba hace rato con Flavia, o sea, de este diálogo entre cohabitantes. Necesitamos esta ruptura también epistemológica para entenderlo, ¿verdad? Como que los cohabitantes son sujetos, ¿no? Tienen esta singularidad y son sujetos frente a objetos. Relaciones de reciprocidad y responsabilidad con los cohabitantes y el cultivo de la ética biocultural. Se pueden implementar estas en diferentes plataformas. En el libro de Springer trabajamos una parte, una de las secciones específicamente sobre estos tipos de plataformas. Hay muchas. Quizás áreas protegidas son las más conocidas a nivel global y las que más se usan también, ¿no? Pero hay varias. Aquí, por ejemplo, dentro del marco del ecoturismo con lupa, justamente establecer los circuitos de ecoturismo en un parque endobotánico Mora creado, ¿no? Que hubo que gestionar el parque, y Ricardo, pues creo, no sé en qué también está narrada esta creación, ¿no? De cómo se asignan las tierras, ¿no? Todo esto, y dentro de ese parque se gestiona y diseña un circuito de ecoturismo con lupa. Fue uno de los primeros pasos, ¿verdad? Para ir institucionalizando e ir dándole forma a esta conservación en el tiempo. Y el otro fue, el sendero, bueno, el sendero interpretativo en los bosques en miniatura del Cabo de Horno, el establecimiento de las sendas, ¿no? En este tipo de circuitos, con lugares específicos en los que detenerse, observar, y no solo luego los briófitos, también las aves, ¿no? Ir como haciendo los recorridos en el parque. Y la creación de la Reserva de Biosfera Cabo de Horno en 2005. Uno de los argumentos para la creación de la reserva fue la alta diversidad de brioflora que se mantenía en este lugar. Entonces, una reserva de biosfera, bueno, tiene que tener un diseño, ¿no? específico a un área núcleo, un área de amortiguamiento, un área de transición, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? Bueno, y pasa se crea un plan de manejo, se pasa por cumpliendo protocolos de revisión hasta que bueno, se da la declaratoria. Se dio en el 2005, se ha ampliado a esta zona que le llaman las Islas Diego Ramírez, como más amplia, a incorporar también el mar, ¿no? En la parte del océano. Entonces, ha sido continuo este trabajo, ¿verdad? Destacando estas, digamos, características únicas también y de gran importancia global que tiene esta ecorregión subantártica. Entonces, este es como, digamos, un corolario del paso 4, ¿no? Más de 20 años de trabajo. En el 21 se aprueba el Centro Internacional Cabo de Horno para Estudios Globales, ¿no? Donde están ahorita, ¿verdad? Entonces, este fue como mega, ¿no? ¿no? Y lo que continúe, ¿verdad? Lo que continúe con esto. Entonces, justamente esta visión, ¿no? De qué pasa con esta región que no es prioritaria a nivel global,
pues la damos vuelta, ¿verdad? Y que, ¿cómo la vemos, no? Como las cumbres, ¿verdad? De las Américas, como los centinelas del cambio climático, ¿no? Y bueno, y todas las propuestas en las líneas que tiene el CHIC para seguir trabajando desde la conservación biocultural y bueno, la ética biocultural en, bueno, las tres áreas, ¿no? Biofísicas, bioculturales y de incidencia en las interfaces físicas culturales. Bueno, este es como un paso 4, digamos, de 20 años. Entonces, bueno, hasta ahí digamos, tenemos ese bloque que yo le llamo como pasar por los 4 pasos de la ética, de la filosofía ambiental de campo. No sé si quieren que platiquemos, si hay dudas, comentarios, experiencias de ustedes en el chat, si tenemos observaciones. Em, Ale, ya, que no encontraba el botón. bueno, sí, veo que hubo gente que se fue. Oye, qué repaso más profundo en realidad, porque hemos estado revisando toda esta historia. Se han retirado algunas personas, lo lamento por ellos. Bueno, igualmente las sesiones grabadas, así que va a quedar de todas maneras. Y ahora abrir el espacio para quizás plantear si es que habían escuchado de esta metodología, porque bueno, es un aporte o un enfoque metodológico que, como nos estaba contando Alejandra, ha tenido un papel muy importante en la generación de muchas de estas ideas que se han ido concretando. ¿Alguien lo conocía? ¿Habían oído hablar antes? ¿O ha sido algo nuevo para todos? Enzo Arata, cuando quieras, Enzo. Hola, sí, es que Ah, la verdad yo la primera vez que escuché sobre esta aproximación fue aquí en el curso, pero ajá, me recordó bastante a algo que escuché mucho el año pasado en la universidad, que era sobre el tema de los baños de bosque, que el ya. enfoque de esto en el fondo no era como enseñar sobre la biodiversidad y la bioculturalidad, sino que era el enfoque como mucho más centrado en la persona y en el bienestar mental propio. Pero la metodología que se aplicaba era muy similar, o sea, era acercarse al espacio, no solo como verlo, sino que interactuar, conversar, incluso escuchar, pensar en lo que uno está viendo, viviendo, anotarlo, reflexionarlo y también hacían como esta misma creación, como compartir algo como una idea, una metáfora que se le venía a la mente a la gente y me recordaba eso, como esta metodología mucho. Ah, sí, bueno. Ay, sí, gracias, Enzo. Sí, los son Badin. Bueno, ahí en el artículo ponemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que en el turismo se usan también. Yo no sé si este Sonbadin está dentro de un marco de turismo, ¿verdad? Como implementación de la metodología. Es una práctica japonesa muy antigua en realidad. Es una práctica oriental de sanarse a través de la inmersión en el bosque, ¿no? Y recibir el sol, y bueno, tiene todo es una práctica más contemplativa, si se quiere, muy, muy interesante. La idea es, sí, como estas experiencias, sistematizarlas. Camila, o Cami. Sí. Tuve una experiencia también similar a la que menciona Enzo en los Altos de Cantillana, que es un parque, ¿cierto?, que está en la región metropolitana, cerca de la laguna Culeo, y la práctica era similar a lo que hacían con la lupa, ¿no? Nosotros estuvimos mirando bastante musgo, líquenes, etcétera, y a propósito un curso de educación ambiental. Sin embargo, la Ujú. metodología era bastante similar a la que tú mencionas. Ay, qué rico. Bueno, sí, o sea, no sé por qué se me vino a mí Camila Saldías a la mente, pero bueno, Camila está trabajando en la zona central de Chile con esto. Em, puede ser una metodología muy sencilla, ¿verdad? O sea, justamente bastante, digamos, muy accesibles también. O sea, que fomenta no solo la experiencia, sino también la inmersión, ¿no? O sea, como este que le llamamos de cuerpo presente, trayendo acá Valera, Varela, Varela. Varela.
Matural y Varela, pero se me confunde con el ballet, ajá, de cuerpo presente. Son experiencias inmersivas. Omar, no se Uy, escucha. no te Omar, no te escuchamos, escuchamos. Omar. No se escucha nada. Hijo, No. y si lo Ahí sí escribimos, hay, Omar. No. o lo puede Comentario. escribir en el chat para Mm. su comentario. Pueden escribir en el chat. También quizás, claro, de estas experiencias que cada vez proliferan, ¿no? Como que cada vez aparecen más. Yo incluso he visto ¿cómo era? Un curso de especialista en conexión con la naturaleza. O sea, me pareció impresionante, así como casi profesionalizarte en eso, ¿no? Como que estamos en esas dinámicas. Qué bonito que desde un ámbito más allá de lo académico, digamos, porque la filosofía ambiental de Carpo surge de este desarrollo de la ecología, de la ética, de las artes, y sin embargo también hay propuestas que vienen más desde casi la intuición o el reconectarse, ¿no? Casi como experiencias más emotivas, religiosas, por así decirlo. Es muy interesante. Hay un comentario más, Josefina Cortés. Dice, muy interesante los distintos enfoques para valorar la naturaleza, servicios ecosistémicos, pone el foco en valorar unidireccionalmente los beneficios que obtenemos de ella, pero también lo hace a través de una valoración utilitaria. Me pregunto cómo la ética biocultural dialoga con las tres dimensiones, cultural, institucional, biofísica, a través de valores, prácticas, relaciones. ¿Quieres Pregunta, comentar ¿cómo sobre valores? dialoga? Es tu pregunta, Josefina, ¿verdad? Sí, hola, Parece hola. que sí. Ya. Sí, me Eh, pregunto cómo en la práctica se me hace como, o sea, entiendo esta como vínculo entre la ética o cómo en el fondo ver estas tres dimensiones a través de como la intersubjetividad o la dependencia entre los distintos ajá. entidades que participan o que viven con nosotros, pero ¿cómo lo ves tú, Ale, como en la aplicación de esto, en la Oye, ¿eres la relación? José que conozco? Sí, nos conocimos en México, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ok, a ver. A Uy, través de es súper valores amplia mi prácticos. pregunta, pero me Ajá. gustaría saber cómo lo ves tú en la aplicación un poco. Porque Ujú. las relaciones recíprocas siento que pueden ser una forma de aplicar esto, con las cuales está trabajando GEA, pero no sé, ¿cómo lo ves tú más a través de Sí, los valores, de las relaciones quizás? sí, sí, o sea, son campos frontera, ¿verdad? Son campos frontera. Millennium. Bueno, yo valoro mucho a Millennium con todas las críticas que tiene, porque Millennium nos permite pasar a valorar la biodiversidad sobre recursos naturales. ¿Sí? Eso para mí ha sido un gran insight. Y la otra es la inclusión del bienestar de manera directa, o sea, la biodiversidad sustenta el bienestar. Por eso le digo, bienestar no es menor, es todo un tema. Yo trabajo bienestar subjetivo en el doctorado, entonces para mí esto es lo que posiciona a Millennium. Progresamos y avanza mucho con las NCP y el marco de IBES que nos ponen las relaciones de interdependencia y los drivers, ¿no? O sea, una propuesta de la ética biocultural es que se sume a esto la dimensión ética. Y como Ricardo trabaja la dimensión ética, no es una ética normativa o no se queda en la ética de la moral, ¿verdad? Él la concibe la ética como la práctica, la praxis, aquello que nos guía en nuestro hacer, ¿no? O sea, la ética es lo que hacemos a diario, ¿no? Él pone un ejemplo, ¿no? De un músico es porque toca el instrumento, no es porque él aprende un manual de tocar el instrumento, ¿no? Entonces, esta... Ah, Maiten tiene el micrófono. Maite. Maiten, por favor, Maiten. Tu Es que se, micrófono, se Maiten. vuelve, ajá, se vuelve el audio. Entonces, creo que estamos construyendo
cómo operacionalizar, ¿verdad? Conceptos que no se quedan en la abstracción, pero que finalmente están reflejando nuestra práctica diaria. Entonces, sí, Jaime viene trabajando en las reciprocidades, ¿no? Un poco inspirado en las NCP, por allá de IBES con la Natalie Band sí, por su apellido se me va de la mujer, pero de allá de Canadá, ¿no? Y el IBES, un poco también lo que me gusta enfatizar cuando hablo de estas evaluaciones, y lo mismo con el IPCC, son miles de científicos, o cientos, ¿no? Que hacen un grupo de 1000, que en 4 años sacan un harto conocimiento de las cosas, ¿verdad? Entonces, también se da un aceleramiento en cómo se generan estos marcos, de cómo luego los podemos ir asimilando, integrando. La ética biocultural viene trabajando constante, enfatiza la incorporación de las dimensiones éticas y las humanidades. O todavía en IBES ha sido muy difícil, ¿no? La incorporación de las humanidades, aunque han participado filósofos y Ricardo entra dentro de este grupo, también ha habido otros colegas y colegas de él de otras partes. Em, entonces, el trabajar las interdependencias, trabajar las reciprocidades, el diálogo interespecies, lo trabajan mucho desde la ENDO también, ¿no? Y justo en ese congreso nos conocimos con Josefina de endobotánica latinoamericano y mexicano acá, hubo unas potentes ponencias sobre estos diálogos interepistémicos e interespecies que son una ruptura de nuestras de nuestras formas de acercarnos a ese mundo otro que humano. Es muy imperante todavía en la literatura de las ciencias sociales hablar del no humano, súper común. No sé si Donna Haraway usa el no humano cuando se refiere a otras especies, ¿sí? Entonces, a veces yo recibo, cuando arbitro, a veces algunos non-human. Hablemos, o sea, no lo definamos como una negación del humano. ¿Qué es? ¿No? Entonces, ahí es donde yo creo que empieza a construirse esta forma, Josefina, que no sé si lo respondo, pero es como, y lo pone Ricardo, valorar, ¿no? Y lo pone Belius, pluralmente, a través del reconocimiento de las formas de conocer y de ser en el mundo, ¿no? Es pluriversal. ¿No? Eso, es como más, también en términos Muy políticos. bien. Bueno, Ale, se está retirando, es verdad, yo también. claro, que nos estamos yendo, ya estamos fuera de la hora. ¿Te parece sacar la pantalla y tomamos una fotito así para el recuerdo? Sí, nomás les quiero mostrar esto, y va a ser súper rápido, pero me disculpan, pero no puedo dejar de mostrarlo, porque miren, A ver, un poco lo que quería es que vieran que en 2023 se crea la carrera en técnico nivel superior en turismo y conservación biocultural en una colaboración CHIC-UMAC, ¿verdad? Por sí, Laura y Paula, yo he sido siempre invitada a dar una clase. He dado la clase de sí. paso 2 y en tres cuartos, en la 23, la 24 y la 25, virtualmente yo siempre participando desde México, hemos hecho esta actividad con los colegas que se están Ujú. formando en guías de turismo para esta región subantártica. Y quería compartirles lo que ha salido, más allá del puro dibujo y la anécdota, ¿verdad? O sea, se está concretando en ese artículo de la FEP, hablamos de programas curriculares en formación de turismo, en turismo. Yo también tengo una experiencia que también invité a Laura, eso de dar turismo, una clase de sociología de turismo y turismo internacional, muy mainstream, muy business as usual, como se llaman. Así estaba planteada esa carrera con ese público y esa currícula. Aún así incorporamos algunas de estas ideas, ¿no? Pero a buscar alternativas, ¿sí? Que es lo que ponemos en ese paper el 21, bueno, se está logrando hoy con 3 cohortes de la carrera técnica. Entonces, también hay resultados en este hacer, ¿no? Y esto es una práctica de ética biocultural. Entonces, bueno, era eso nomás. Y lean ese parrafito bien chiquito que está en términos de la intro cuando hablamos de los aportes de Leonardo Boff, y de este señor Paulo Freire. Ahí hay una propuesta y hay una visión latinoamericana de la educación como praxis liberadora muy, muy potente, que me gusta mucho que haya quedado ahí. Eso fue un aporte del Ricardo del artículo, pero me gusta mucho porque le damos una connotación también muy latinoamericana. Entonces, bueno, eso es todo. Voy a sacar esto. Ahí está. Dejar de compartir. Siempre se nos queda corto el tiempo, Sí. Ale. Sí, Muchas, no, muchas es verdad, y gracias, yo tengo que ir ¿verdad? con la niña. Muchas, muchas gracias de nuevo. Si les parece, los que quedamos, pongamos en la cámara. Vamos a sacar una fotito, Porfa. por favor, y ya A ver. nos despedimos hasta el otro viernes.
A ver si me resulta. Le aprovecho de mencionar que durante esta semana estamos en la conferencia anual del CSIC, Sí. así que vamos a estar toda la semana. ¿Quieres colocarte? No, Vamos a era tomar la para- fotito. Hay que sacar también el... Ayúdanos ¿Para si la quieres. persona o hay como... ¿Cómo? No hay una pestañita para ver... Estamos más, en la ¿no? foto final, digamos, Sí. pero la... A ver los ¿Es chats. la totalidad de las personas o hay más...? Dice, a ver, sácale al 20. Ah, Bueno, saquemos una fotito de momento y esta semana vamos a estar aquí en Puerto Williams en la conferencia anual del CSIC, así que en redes sociales pueden seguir todas las novedades. Seguimos en contacto. Si tienen cualquier... ¿Ya está la Todavía no foto, tomo Laura? foto, no se me vayan. ¿Todavía por no? Ay, caray. favor. Todavía no se me vayan, por 20 minutos, no sé si tengo 20 minutos, 20 ¿Ya segundos. está? Ya está. Creo Ahí. que sí. ¿Y cómo se ve más? ¿No? ¿Eso es todo? Están todos, ¿no? Sí, estamos todos. Captura pantalla, Paula, listo. Hemos coincidido, Perfecto. genial. Muchas Listo, gracias. chao, entonces. saludos, buena Hasta el otro viernes. convivencia. Chao, gracias. Gracias, Gracias, Ale. muchas gracias a todos, chicas, chicos. Chao. Chao, chao. Chao. Si le haces No. una vez, no te lo